Iniciamos la sesión del Seminario Interno de Investigación del Instituto de Investigaciones Históricas, que en esta ocasión se llama Enfoques y aproximaciones a los estudios del trotskismo en México. Nos acompañan el doctor Josué Bustamante González, la doctora Sara Musotti y el doctor Homero Avilés. Voy a permitirme leer una breve semblanza curricular de nuestros invitados. Voy a iniciar con el doctor Josué Bustamante González. Él es maestro y doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, Premio Salvador Azuela 2021 a la mejor tesis de doctorado en Historia, titulada Las prácticas trotskistas en México, prensa militante, internacionalismo proletario y sociabilidad transnacional, 1929-1976. Es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Veracruzana, con la tesis Rumbos Nuevos, el anticlericalismo como instrumento de identidad nacional en México, 1923-1928. Actualmente es becario postdoctoral en el Instituto de Investigación, profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, asociado medio tiempo, estudió la licenciatura en Historia por la misma universidad y la maestría en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y responsable del Archivo Histórico de la Palabra y la Imagen de esa universidad de Baja California Sur. Miembro de la Red para el Estudio de las Izquierdas en América Latina, autor del libro Un Camino a la Utopía desde Baja California Sur, Historia del Grupo Acción Popular en la década de 1970. Es coautor del libro Breve Historia de la Minería en Baja California Sur y del libro 5 ensayos en torno a las ciencias sociales, epistemología crítica, comunicación y cine, historia y administración pública. Es coautor del libro Impactos de la Revolución Rusa, 100 años de su inicio por la UDG. Sus líneas de investigación es la historia oral, historia presente, movimientos sociales e izquierda partidista. Sin más preámbulo, damos la voz al doctor Josué Bustamante con el tema La formación del trotskismo en México durante los años 60. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias aquí a los asistentes también. Y bueno, les hablaré de manera general acerca de una interpretación acerca de la formación del trotskismo en México, y en especial durante esta década de los años 60. Podemos cambiar la diapositiva. Gracias. Este tipo de estudios acerca del comunismo en México y, bueno, en general el comunismo a nivel internacional, para mí parte de algunos principios importantes que se han ido construyendo, digamos, a lo largo de algunas décadas, en especial desde los años 80, en donde ya interviene una perspectiva social, política y cultural de lo que se considera como la nueva historia del comunismo en México. Y para ello hay algunos autores que han contribuido a fortalecer este tipo de líneas de investigación que por un tiempo quedaron, digamos, perdidas de alguna manera, o bien limitadas en cuanto a los investigadores que se habían acercado a este tipo de temáticas. Entonces, para mí, Perry Anderson es uno de los pioneros que ha indicado la importancia de la historia del comunismo, ya que concibe precisamente este tipo de ideologías, ¿no? Pero desde una relación de fuerzas entre sus centros rectores y las prácticas seccionales. Hablamos ya ahora de que este tipo de movimientos no únicamente tenían un aterrizaje nacional, sino que partían de una red que habían construido, digamos, a lo largo de décadas en distintos países del mundo, y que trataban de trabajar coordinada, ¿no? Aunque muchas veces esa vinculación entre sus... Perdón. Tenemos tanto ruido, pero un momento. Sí.
Sí, ¿será posible que apaguen sus micrófonos? Gracias. Vamos a continuar. Sí, perdón, continúo. Entonces les comentaba, ¿no? Hay una, dentro de esta nueva historia del Permítame, comunismo. es que Sí. tuve que detener, compartir la pantalla. Lo que, digamos, una de las líneas, uno de los temas que actualmente están investigándose es precisamente esa relación entre los centros rectores y las secciones a nivel nacional, esos vínculos tersos, esos vínculos débiles o fuertes, dependiendo, digamos, del grado de evolución de cada uno de estos movimientos. Por otro lado, Barry Carr, en el 2017, con motivo de un congreso también internacional que se llevó a cabo en Chile y que finalmente terminó como una publicación, señaló la importancia de estos tópicos del comunismo de las izquierdas en América Latina, y por supuesto la historia del trotskismo es uno de ellos. Entonces, Barry Carr, quien pues ha hecho una obra extraordinaria, ¿no?, a lo largo de su carrera, y sobre todo la historia de la izquierda en México, pues él, con nuevas interpretaciones, ha señalado la importancia no solo del trotskismo, ¿no?, sino de otro tipo de prácticas políticas que se suscitan dentro de estas organizaciones internacionales. Entonces él habla también de vida cotidiana como uno de los temas relevantes que están surgiendo dentro de esta nueva, digamos, dimensión de los estudios de las izquierdas en México y América Latina. Por otro lado, tenemos también pues, a Enzo Traverso, quien habla de que se trata de una historia de la izquierda concebida como un conjunto de movimientos que se proponen cambiar el mundo con el principio de igualdad en el centro de su programa, ¿no? Y de qué manera este principio de igualdad va cambiando de acuerdo a coyunturas específicas importantes en cuanto a modificaciones programáticas y en cuanto a escenarios que son propicios para la unidad o para la escisión dentro de estas mismas organizaciones. Y finalmente tenemos a Eric Hobsbawm, quien desde la década de los 70, incluso 70, 80, fue quien acuñó el término de marxismo, ¿no? Él habla ya de una historia de los marxismos, el cual supone una inversión comprensiva que atraviese las visibles dicotomías ideológicas que han quedado expuestas entre las tendencias políticas a través del tiempo. Es decir, y más allá de ver únicamente la diversidad, digamos, estas visiones pues maniqueas, duales, que generalmente se tienen acerca de los marxismos, ¿no? Incluso que los mismos marxistas utilizan para referirse entre ellos mismos, ¿no? Entonces hay que ir más allá de estas fronteras conceptuales, ideologizadas, para ir precisamente ya con perspectivas culturales, con perspectivas analíticas, históricas, historiográficas, digamos, aterrizar y analizar, ¿no?, este tipo de organizaciones políticas. La perspectiva con la cual yo he trabajado esta historia del trotskismo, que repito, es una interpretación, también está acuñada bajo una interpretación histórica, tiene que ver con una perspectiva transnacional, en donde me refiero a circulaciones de significados, pero también transferencias de conocimientos, transferencias de saberes. Para mí eso es, digamos, eso es parte de esa relevancia, y en donde hablamos ya de un sujeto político que está sujeto a cambios, ¿no?, a flexibilidades. Bueno, aquí, digamos, este proceso para mí tiene que ver, como lo comento, con circulaciones, no solamente de personas, sino de cosas, de objetos, ¿no? Y estos objetos están, digamos, destellan también significados de acuerdo al uso político que se les va haciendo, sobre todo de la lectura, ¿no?, de estos documentos, los análisis que se van haciendo al interior de estas organizaciones y la transferencia de conocimientos, la transferencia de saberes, en donde hay incluso una relación educativa entre los militantes de mayor experiencia y aquellos nobles militantes que están formándose y que están creando también liderazgos, ¿no? Entonces, para mí en esto consiste esta perspectiva transnacional. Y bueno,
continuamos con la siguiente, por favor, en donde ya lo que observo es un sujeto político que está sujeto a interrelaciones que van de lo local a lo internacional, en donde hay cambios y flexibilidades dentro de las mismas, dentro de la misma vida política de estos individuos e incluso de organizaciones. Entonces no podemos hablar únicamente del trotskismo como algo ya hecho, como algo construido, sino como algo que se va construyendo, que va cambiando y que es flexible de acorde con, lo repito, coyunturas nacionales e internacionales, estrategias locales incluso, y en donde hay lecturas de la realidad que van de diferentes lugares. Es decir, no tenemos que dejar de lado también esos principios eurocentristas, en donde únicamente los militantes europeos de mayor rango son los que pues son los que finalmente tienen mayor proyección, sino que al contrario, hay una interrelación. Los nuevos militantes necesitan de los viejos militantes y viceversa, ¿no? Y sobre todo en términos continentales, cada continente se necesita también de uno al otro para poder crear estas transferencias y estas redes de comunicación. Entonces hablamos precisamente de comienzos, no de transformaciones y de constitución de prácticas políticas, ¿no? Que estas prácticas políticas van nuevamente modificándose de acuerdo a ciertos episodios. Entonces podemos cambiarlo, por favor. Entonces hablamos de historias e interpretaciones del trotskismo, y para mí esta historia del trotskismo en la década de los 60 puede dividirse en fases. La primera, que para mí es la reactivación del trotskismo, parte de 1960 y termina en 1964. La segunda fase para mí es la de un difícil asentamiento, que va de 1965 a 1969. Y finalmente un periodo de rearticulación, ¿no? En donde nuevamente hay complicaciones, como en esta segunda fase, que, bueno, es la del difícil asentamiento para mí, y que inicia ya en los 60, a finales de los 60, una rearticulación en donde hay hay un duro golpe que se le asesta a las organizaciones de izquierda, y después del 68 reiniciarán con más fuerza, y en especial el trotskismo va a adquirir, digamos, mayor relevancia a nivel nacional. ¿No? Va a haber una fase de recomposición, de recolocación de integrantes, de nuevos integrantes también, y finalmente una fase de expansión o de extensión de este movimiento. La siguiente, por favor. Y entonces aquí veo este proceso. Dentro del proceso de reactivación, pues hay una disposición, ¿no? Hay un escenario motivado por la Revolución Cubana en 1959, en donde va a haber jóvenes que están, digamos, recibiendo este tipo por primera vez, de conocimientos militantes. Hay una organización, hay un inicio de un periodo de organización política, y por otro lado ya unas respuestas contundentes en términos de acción y de formulación de programas. Y nuevamente las coyunturas, repito, la Revolución Cubana fue algo fundamental para la recomposición de estas organizaciones, y en especial para su aterrizaje en México. Y finalmente, bueno, hablamos que para que esta reactivación se dé, pues nuevamente hablamos de un militante experimentado y un nuevo militante. Algunos experimentados son como los que aquí muestro, ¿sí? La siguiente, que es el Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, que se crea en 1963, y tenemos algunos militantes extranjeros que van a entrar en vinculación con los militantes mexicanos, y como Joseph Hansen, Livio Maitan y Ernest Mandel. Joseph Hansen, estadounidense, Livio Maitan, italiano, y finalmente Ernest Mandel, francés, que ellos habían tenido ya digamos, ellos habían tenido una participación muy importante, sobre todo desde la década de los años 30, desde los años 40, ¿no? En donde el trotskismo a nivel internacional, pero sobre todo el europeo, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, van a sufrir duros golpes, represiones importantes que van a dejar atomizado el movimiento en Europa, y a esa atomización se va a repercutir también en América Latina, en la composición de estas organizaciones, porque finalmente algunos exiliados son los que en los años 40 van a reactivar y a crear, digamos, nuevas organizaciones trotskistas.
pero son ellos con esa experiencia de los años 30, como Joseph Hansen, que había sido un guardia de Trotsky, ¿no? Él, cuando Trotsky fue asesinado, precisamente Joseph Hansen estuvo con él. Ernest Mandel empieza a convertir en una figura importante ya en la década de los 40, y Lior Maitán pues ya más en la década de los 50, 60, con las lecturas que va a realizar acerca de América Latina. Continuamos. Y bueno, ya en México, pues hay algunos jóvenes que se van a integrar a este escenario militante, digamos, que van a formar parte ya de esa militancia revolucionaria, como Manuel Aguilar Mora, Francisco Navarrete, David Aguilar Mora, Moisés Lozano, Carol de Suán, la mayor parte de ellos estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, y algunos también de la Escuela Nacional de Economía, de ahí mismo de la UNAM. Entonces, los más importantes aquí pues, son Manuel Aguilar, Francisco Navarrete. David Aguilar solamente estará por un tiempo y más adelante se vinculará a otra organización trotskista. Tenemos también a, bueno, dice Campirán, que también saldrá, pero está, por ejemplo, Carlos Sevilla, que ya se integra, sobre todo en el 64, 65. Tenemos también a Emilio Rosiak, pero ya en el 67, a Enrique Martínez Gemke, solamente por un pequeño tiempo, y tenemos a Carol de Suán, que sí, bueno, ella estará desde la fundación en 1960 de la Liga Obrero Marxista, y después saldrá ya en el 66, sobre todo porque a su esposo Moisés Lozano Villafaña, que también era uno de los militantes importantes, lo van a encarcelar por breve tiempo. Bueno, hay un allanamiento sobre todo al movimiento, el movimiento revolucionario del pueblo, el MRP. Bueno, creo que es este movimiento de Víctor Rico Galán. Entonces es encarcelado, y pues de alguna manera eso impacta también para que ellos luego salgan, digamos, de esta organización. Entonces, y bueno, y también la mamá de Carlos de Suán contribuyó mucho. Jean de Suán, bueno, recientemente acabo de tener esa información, de que Jean de Suán, ella fue la que se encargaba de recolectar, ¿no? Sobre todo dinero para financiar un periódico que les mostraré, que se llama El Obrero Militante, ¿no? Aunque ella no, digamos, propiamente no se asumía como trotskista, sí estaba ayudando en la coordinación del Obrero Militante, ¿no? Entonces, Jean de Suán, ella había sido inmigrante precisamente holandesa, que con el régimen, con esta persecución nazi, pues ellos migraron a México, y ya en México la pareja, no recuerdo bien cómo se llama su esposo, pero ya el matrimonio tuvo ya en México a Carol de Suán y a otros 2 hijos, ¿no? Y el padre, sobre todo de Carol de Suán, pues se va a convertir en un rico empresario ya en México, y Jean de Suán, la mamá, pues va a tener una importancia porque va a apoyar al movimiento trotskista, y Carol de Suán pues se va a convertir también en una figura, si bien no central, sí importante, ¿no? Y por otro lado tenemos ya las publicaciones. Estas publicaciones, dentro de como les comentaba, dentro de estas vinculaciones internacionales surgen circuitos comunicativos, se van construyendo circuitos comunicativos en los cuales la prensa es central para constituir este imaginario político revolucionario. Entonces tenemos, por ejemplo, revistas como la International Socialist Review y el periódico The Militant, ambas del Socialist Workers' Party estadounidense, y sobre todo en 1956 los trotskistas estadounidenses van a también cobrar importancia, bueno, en general el trotskismo dentro del secretariado, bueno, de lo que será el secretariado unificado, y los trotskistas estadounidenses van a cobrar importancia, sobre todo porque es cuando se da a conocer en el 20 Congreso del Partido Comunista Soviético. Toda esta Khrushchev da a conocer este informe secreto en el cual pues menciona que todas estas purgas que Stalin, digamos, suscitó en la Unión Soviética, pues eran maquinadas, ¿no? Todas estas purgas, todas estas condenas que se hicieron, por ejemplo, los trotskistas, eran maquinadas, digamos, había
había toda una red de espionaje, pero sobre todo un discurso que se había creado en torno a ellos para estigmatizarlos. Y cuando se revela esto, al menos los líderes trotskistas pues empiezan un proceso de reafirmación, de legitimación de su propia organización, y a su vez tratan de darle mayor proyección, sobre todo porque los estudiantes son los que están volteando a ver este tipo de perspectivas revolucionarias que habían quedado pues opacadas de alguna manera por el régimen estalinista, y en especial por el Partido Comunista, por las luchas internas que ellos habían tenido pues ya desde que Trotsky había vivido en México, bueno, y en general desde la militancia del propio Trotsky. Podemos continuar. Y tenemos también otra revista importante que llegó a México y que es Quatrième International, y esta es del Secretariado Unificado, perdón, del Secretariado Internacional, ¿no?, situado en París. Y esta revista era la más importante y que llegó a México sobre todo por Francisco Navarrete, uno de los militantes que mostré al principio. Entonces, hay una circulación de material impreso y hay una recepción, empieza a haber una recepción también de este tipo de material en México, que posteriormente, en la siguiente diapositiva, vamos a ver ya de qué manera empiezan a haber traducciones. Por ejemplo, en este caso, como Perspectiva Mundial, World Outlook es otra revista también importante que estuvo en México, y de qué manera empieza ya a traducirse al español, pero esto ya en 1966. Entonces hay, digamos, una etapa de reactivación que tiene que ver con una recepción de estas ideas, por otro lado una interpretación, pero también la creación de un discurso que inicia desde México y que está vinculado precisamente con el secretariado, un intento de vinculación con el secretariado unificado de la Cuarta Internacional. ¿No? Podemos ver la siguiente diapositiva. Y tenemos un periódico que es El Obrero Militante, digamos el periódico de la Liga Obrero Marxista, o lo que se denominó la Liga Obrero Marxista, que es pues la principal, y en donde va a haber, como aquí, bueno, no sé, quizás no lo logran ver, pero es parte del programa que quería echar a andar la Cuarta Internacional y que tiene que ver con un cambio dentro del modelo de organizaciones políticas comunistas, es, digamos, echar lo que ellos llaman abajo la política tradicional, centrada en el PRI, por ejemplo, y centrada también en algunos movimientos nacionalistas, como el Movimiento de Liberación Nacional, ¿no?, que para ellos ya eran movimientos caducos. Entonces es un intento de crear nuevas organizaciones, o al menos ellos lo ven así, como nuevas organizaciones, y crear una nueva política proletaria en México, ¿no? Entonces este periódico va a ser importante en la década de los 60 para los trotskistas mexicanos. Entonces, continuamos. Y también empiezan ellos a hacer sus propias publicaciones, como este libro de la Revolución Traicionada o la Revolución Permanente. Ellos crean una editorial que se llama Índice Rojo, ¿no? Y esta editorial Índice Rojo va a ser ese, digamos, un intento precario, pero uno de los primeros intentos en echar a andar toda esta circulación, no solo de obras de Trotsky, sino también del mismo Lenin y del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional. Y tenemos también esta publicación que es Perspectivas de la Revolución Mundial, que surge del Congreso, del sexto Congreso de la Cuarta Internacional en 1961. Entonces esta publicación, digamos, es resultado de ese Congreso y es la visión que tienen los trotskistas para la década de los 60, ¿no? Esa visión evidentemente fue cambiando. Y tenemos también otro tipo de publicaciones a nivel internacional, como por ejemplo, For International de Ceilán, pero tenemos publicaciones en Argentina, en Italia, en Bélgica, ¿no?, en distintos países, y es un intento de trabajar de manera coordinada del trotskismo, al menos de este primer avance trotskista a nivel internacional durante la década de los 60. Y bueno, ya lo que les comenté, la editorial Índice Rojo, las obras de la Revolución Permanente, las perspectivas de la Revolución Mundial para el periodo del 61-70,
y la revolución traicionada. Y algunos antes de eso, los trotskistas empiezan a tener también un impacto en la universidad y sobre todo a través de la revista Economía. A través de la revista Economía ellos empiezan a introducir ya textos, por ejemplo, de Ernest Mandel, de Michel Pablo, de Livio Maitán, de Evelyn Reed, y podemos tener ya pues los primeros, sobre todo los primeros artículos que nos empiezan a hablar ya de la liberación de la mujer. Igual no eran los únicos, también los del Partido Comunista lo habían hecho, pero al menos desde una vertiente trotskista sí eran los primeros en introducir este tipo de textos, ¿no? Críticas al capitalismo y sobre todo ya nuevas reflexiones entre lo que Evelyn Reed llamaba la mística femenina. Entonces ellos van a empezar a hacer traducciones y esas traducciones hacerlas circular desde la universidad y dentro de la misma universidad empieza a haber un conocimiento de esta perspectiva y a su vez un reclutamiento. Entonces, y aquí tenemos algunas fichas, no sé si ustedes pueden verlas. ¿Sí? Más o menos. O sea, no sé si, bueno, a ver, les pregunto, ¿de dónde creen que obtuve esta información? ¿O dónde creen que pude haber obtenido esta información? Si quieres, puedes cambiarla. Miren, son las fichas, o sea, de algunos integrantes trotskistas, de los principales integrantes trotskistas. Entonces, ¿dónde creen que obtuve esta información? Del archivo de los socialistas. Puede ser. No, son fichas que elabora la policía. O sea, son fichas de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, ellos eran, digamos que estos eran los principales militantes trotskistas en los años 70. Tenemos a Carlos Sevilla, tenemos a Manuel Aguilar Mora, tenemos a Carol de Swan, que estaba por allí, a Daniel Camejo Guanche, que él llega, es un militante estadounidense que llega en 1966, pero es detenido en 1967 por integrarse al grupo maoísta, y su esposa, María Puig de Camejo. Y Mara Puig, bueno, finalmente se separarán, y Mara Puig va a ser una de las militantes trotskistas que va a continuar incluso después del 68, y ella es la que va a diseñar algunas revistas ya del 69, como la que se llamó La Internacional. Entonces ellos se separan, Puig se queda, Daniel Camejo es encarcelado hasta 1971-72, y es ayudado, auxiliado por su hermano Peter Camejo, un militante trotskista con también mayor proyección, sobre todo en Estados Unidos. Es liberado, él se va, se queda su esposa y ella va a continuar con el movimiento hasta la conformación del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pero estas fichas se elaboraron, uno, porque sabemos que había un rastreo de estas organizaciones a nivel nacional, ¿no? Sobre todo agentes que estaban infiltrados, pero por otro lado, por la presencia de Daniel Camejo y su acercamiento a la guerrilla, porque era, sobre todo después de 1966, con algunas acciones guerrilleras, intentos guerrilleros más bien en México, la policía política va digamos, a acercar a estas organizaciones, y así es como Daniel Camejo es observado, y cuando se integra a este movimiento maoísta, pues es encarcelado junto a otras 12 personas, y el movimiento trotskista entra en un periodo de semiclandestinidad. De hecho, desde el 66 ya estaba en la semiclandestinidad, sobre todo porque otro movimiento trotskista del que no hablaré ahora, pero que se llama Partido Obrero Revolucionario Trotskista, se había integrado a un movimiento guerrillero en Guatemala, al MR13. Entonces, todas esas cuestiones repercutieron para que ellos fueran observados y encarcelados, en el caso de Daniel Camejo, y bueno, otros más dispersos, ¿no? Entonces, para ir terminando, bueno, Carlos Sevilla, muy importante, sobre todo porque Carlos Sevilla era quien se encargaba de las traducciones. O sea, él era bilingüe y él era el que creó Perspectiva Mundial, digamos, tratando de emular a World Outlook de los estadounidenses, ¿no? Entonces era él y su esposa, Renata von Hamstingen, una alemana también, que ellos hablaban muy bien inglés. De hecho, daban clases en un colegio
en la Ciudad de México, un colegio privado bilingüe, y eran El ellos. doctor Romero Avilés va a presentar Acercamiento a una historia presente, la década de 1980 y el trotskismo en Baja California Sur. Adelante. Muchas gracias. ¿Sí se ve ya mi presentación? Bueno. Se ve muy bien. Se ve. Ah, perfecto, Bien, gracias. Bueno, pues sí. Inicio. Bueno, quiero agradecer primero la invitación, agradecerle muchísimo a la doctora Sara Musotti esta posibilidad. Además de que espero que podamos establecer una comunicación con Josué, porque pues, es definitivo que tenemos intereses muy comunes en la investigación. Aceptar la invitación con ustedes como seminario de investigación, lo agradezco también. Y bueno, un elemento que me dio mucho gusto al ver el póster es que decía que, bueno, aunque yo no estoy allá, iba a ser en el aula magna maestro Jorge Martínez Cepeda, a quien conocí hace mucho tiempo y es un gran amigo, un gran investigador. Lo conocí acá en nuestra universidad cuando él andaba haciendo estudios de posgrado también, por cierto. Entonces, pues es muy grato para mí. Yo quiero comentar acerca de esto, que es parte de los trabajos que yo he realizado desde la maestría y el doctorado, trabajando la historia del presente, haciendo, viene y ahora embona perfectamente con lo que he estado exponiendo en gran medida Josué respecto a los trotskismos, ¿no? Y bueno, esto digamos que es el trotskismo a los subcalifornianos. En esta región a la que se da donde nunca pasaba nada, y si pasaba algo, tampoco pasaba, ¿no? Y bueno, uno puede entenderlo a lo mejor porque son condiciones históricas en las que nosotros nos hemos desarrollado como uno de los últimos territorios que se convierte en estado en el año de 1974, uno de los territorios con menor densidad de población y con menos población el día de hoy todavía. Y si uno analiza datos, por ejemplo, en la década de 1970, pues apenas rebasábamos los 100,000 habitantes. Y para la década del 80, pues apenas rebasábamos los 215,000. Hoy no llegamos en todo el estado ni siquiera al millón, ¿no? Lo cual a lo mejor es bueno o a lo mejor no, ya dependerá, ¿no? Y en este territorio, justamente cuando en la década del 70 había solamente 3 municipios, en 1981 se establece el municipio de Los Cabos, y hasta la década del 90, por allá del 93, se establece el quinto municipio de los que ahora somos 5 municipios en nuestro territorio. Es decir, que administrativamente, políticamente, electoralmente, no había mucha manifestación. Aquí todo lo ganaba el PRI en los 70s, en los 80s, en los 90s, hasta finales de los 90 hay un quiebre con el Partido Revolucionario de la Revolución Democrática. Y entonces, pues si no hay mucha población, si no hay mucha efervescencia política en materia electoral, pues pareciera que nada se movía. Sin embargo, la década del 70, hay una condición de movimientos sociales muy importantes, eh, influenciados en gran medida por el centro del país, pero por jóvenes sudcalifornianos que algunos viven aquí y otros están estudiando en la Ciudad de México, porque otra de las características de nuestro estado es que nuestra universidad autónoma se va a abrir hasta 1976. Es decir, que si alguien quería estudiar aquí, lo máximo que podía estudiar era la normal urbana, la preparatoria, y que hasta los 70 era la única que había. Hasta el 70 empieza a abrirse el Instituto Tecnológico de La Paz. Es decir, que también en materia educativa, política, pues la región era aparentemente calma. Pero para 1973 surge un grupo que va a denominar Grupo Acción Popular. Por allá del verano del 73 cuentan sus integrantes.
y que previo a ellos, de todas maneras, ya había habido una efervescencia de jóvenes estudiantes en los que se habían organizado el movimiento de acción estudiantil de la preparatoria que les menciono, la preparatoria Morelos, y también los estudiantes sudcalifornianos que visitaban en vacaciones La Paz o alguna otra región de Baja California Sur, que habían estudiado o que estudiaban todavía en la Asociación de Estudiantes Sudcalifornianos en México, que el día de hoy sigue funcionando, de las pocas que funciona de esa manera a nivel nacional. Y había dos grupos, uno de ellos era la Alianza Revolucionaria de Izquierda y la otra la Alianza de Intelectuales Revolucionarios, que habían interactuado en dos regiones. Primero, en Caduaño, que era un ejido en el sur de nuestro estado, que había tenido problemas de propiedad de la tierra y propiedad del agua, y los estudiantes organizaron el movimiento o se metieron a organizar el movimiento. Y el otro había sido en la década de 1971 en una colonia, lo que ahora es nuestro malecón, muy cercano al malecón, y ahí los estudiantes también habían tomado partida. ¿Cuál es el problema? El problema es que los estudiantes venían, trabajaban, hacían acción política, organizaban, pero solo en vacaciones. Y entonces el movimiento quedaba, digamos, acéfalo, y a partir de ahí el Grupo Acción Popular con su dirigente, ¿no?, tomó en algún momento partido en el ejido Caduaño en el 69, después en el 71 en las luchas populares, pero ya en el 73 su dirigente, que era un arquitecto que había regresado de la Universidad de Guanajuato, sudcaliforniano, pero había estudiado, Gilberto Piñeda Bañuelos, a quien históricamente se le conoce como Tito Piñeda, eh, forma un grupo de jóvenes y de estudiantes con estos primeros integrantes que están aquí para formar el Grupo Acción Popular. ¿Quiénes eran ellos? Pues Víctor Manuel Castro Cosío y Mirna Verdugo Silva eran estudiantes de la normal, estaban estudiando para ser profesores. Leonel Cota Montaño y Juan Luis Rojas Aguilar estaban estudiando primero la secundaria y, o sea, la parte también de este grupo. Tom Murillo era un obrero que en ese momento, y Antonio Castro Moreno era un pescador de la colonia El Esterito, que ellos empezaron a tener primero una visión, decía el gobernador de aquella época en una entrevista que le hice hace años, pues era un grupo de jóvenes inquietos, decía él, solo eso, ¿no? Pero estos jóvenes inquietos, ahorita vamos a ver hasta dónde llegó su inquietud, porque empezaron a incidir en las luchas sociales y en las luchas políticas de manera muy significativa. Pero inicialmente ellos mismos dicen, pues era un grupo que se reunía para leer, era un grupo que se reunía para ver qué podían hacer en las colonias y colaborar con los colonos, pero no tenían en su mente ni la toma del poder, ni la lucha política como grupo, ¿no?, sino más bien es cómo colaboramos. El detalle es que este grupo se va transformando. En el 73 es el Grupo Acción Popular. En el 74 empiezan a tener relación con un maestro oaxaqueño que su familia vivía acá y venía de visita, y él era parte del Grupo Comunista Internacionalista. En el 74 los invita a participar. Cabe aquí señalar que tuvo dos invitaciones por ese periodo el GAP. Uno fue de la Liga 23 de septiembre a formar parte de la Liga, y el otro fue que fueran parte del Grupo Comunista Internacionalista. Ya para el 75, después de varias discusiones y análisis, determinaron que iban a integrarse al Grupo Comunista, y en el 76, en 1976, determinan convertirse en Baja California Sur como el representante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, acá, ¿no? Y van a tener una vida importante políticamente hablando, más que electoralmente hablando, ahorita veremos por qué, y se convierten en un partido de oposición, en un partido trotskista como tal. Me llama la atención que ahorita veíamos las imágenes que nos presentaba. Ellos tenían su militante en la zona local, ellos editaban su revista. Aquí podemos ver algunas de las imágenes de aquella época, que gracias al archivo histórico del movimiento social sudcaliforniano que se está formando acá, hemos recuperado mucho de ese material. ¿Cuáles son las influencias de este grupo de jóvenes inquietos, como decía el gobernador Ángel César Mendoza Aramburu? Bueno, cuenta Juan Luis Rojas Aguilar en alguna entrevista que ellos están teniendo influencia de lo que ha sucedido en Chile con la elección del gobierno de Salvador Allende en el 70,
que incluso él habla de una visita de Salvador Allende a la Ciudad de México cuando él estudiaba allá en el Palacio de Minería y lo saluda, le da la mano y le llama compañero presidente, y para él eso significó muchísimo. Y después cuando ellos empiezan a tener la noticia del golpe de Estado en el 73, dicen, pues nos marca. Incluso, dice Tito Piñeda, de ahí también por esta unidad popular que nosotros determinamos tomar el nombre de Grupo Acción Popular. Dice. Y acá ellos conocían de los acontecimientos del 68, del 71, muchos de ellos habían estudiado, o como ya mencioné, en el centro del país, en la Ciudad de México, o o en Guadalajara, y bueno, conocían los acontecimientos del 68, del 71 y toda la efervescencia política que había en nuestro país, y eso también los marcó. Y lo otro que ellos mencionan y coinciden es que definitivamente el maestro Ernesto Velázquez León, que fue quien los invitó, que era parte del Grupo Comunista Internacionalista, los invitó, les empezó a explicar de qué se trataba el asunto del socialismo, empezó a tener influencia sobre ellas para círculos de estudio, como eran lecturas de El Capital, lecturas de Trotsky, algunos textos de Bandera Roja, y empezaron ellos a formarse dentro de esta condición de el trotskismo, ¿no? Y no solamente en cuanto a edad biológica, sino digamos en cuanto a crecimiento político, ideológico, y empezaron a dimensionar la lucha del socialismo como una vía posible para continuar en el movimiento. Eh, ellos entonces van a formar un partido político que se funda en el 76 acá, sin registro al inicio, por supuesto, y va a tener vida hasta el 94. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo un partido de izquierda, un partido trotskista en una región periférica como la nuestra, dura 18 años y no gana nada, literalmente nada, solo gana 2 regidurías en 2 momentos distintos, que pues definitivamente en materia electoral, en materia administrativa de gobierno, pues no significa nada. No gana ninguna diputación, por supuesto, ninguna vez en la gobernatura cuando esto hace. Entonces yo me pregunto, güey, ¿y entonces cómo se mantienen con registros si no están ganando nada con los pocos recursos que había de prerrogativas electorales en aquella época? Y entonces, ¿cómo trascienden en el tiempo? ¿Con quién hacen alianza? ¿Cuáles son sus logros? Y entonces ellos determinaban que esto de andar acá en la vida electoral era pregonar en el desierto, que en realidad ellos iban a las elecciones a no ganar. Esto es todavía más me mueve el pensamiento curioso del historiador, pero si sabían que no iban a ganar y iban a no ganar, pues ¿a qué iban, no? Y entonces ellos dicen, es que nuestra vía era trabajar de otra manera tanto cuando eran GAP como cuando eran PRT, ellos decían, es que nosotros vamos a incidir en las luchas sociales, vamos a movernos por los sindicatos y vamos a incidir en las colonias y en los sectores populares, y la vía electoral solo va a ser un vínculo para poder acceder a esos sitios. ¿Por qué? Porque hasta el 76, 77, 78 ellos vivían y trabajaban en la clandestinidad. Muchos artículos se publicaban con nombres distintos. Por ejemplo, Tito Piñeda era Raúl Enríquez, Mirna Verdugo era Marina Costa, y ellos escribían pero utilizando seudónimos, pensando en esta condición que en el 68, en el 71, en el 70 se habían vivido en México, y ellos se movían en esa condición, aunque pues seguramente el gobierno local los tenía bien ubicados por ser además una ciudad tan pequeña como la nuestra, ¿no? Entonces dice, vamos a no ganar, pero vamos a tratar de educar a los trabajadores, vamos a tratar de educar a los colonos populares, a los pescadores, a los taxistas, y esa será nuestra forma. Y todo indica que la lucha se mantiene, el registro de incidir. Vamos a ver por qué considere ello, ¿no? Ellos van a entrar a las elecciones para no ganar, se vecinas, se van a
los pescadores y se van a meter principalmente en las colonias más que otras regiones del estado. Y eran las colonias que se habían formado en el siglo XIX, ¿no? Las cercanas a la playa, que eran los, ¿no? El Esterito, el Mangámbrica, y ahorita les mostraré algunas colonias. Entonces, esa se bahía de nuestra ciudad, la Bahía de La Paz, es una ortofoto de la década de 1980, y ellos se van a mover por la zona del norte de la ciudad, en la que, ay, perdón, en la que inciden en la zona del Esterito y hacia el sur en la Inalámbrica y el barrio del Manglito. Después las colonias irán creciendo hasta la Colina del Sol, la Ladrillera y la Colina de la Cruz, que son zonas todavía de gente que trabaja como pescadores principalmente, ¿no? Ahí hubo todo un conato en el 70 porque se trató de establecer una zona residencial llamada Colina del Sol, que pueden ver a la derecha un folleto, y a ellos pretendieron desalojarlos de ahí, y el movimiento estudiantil organizó la resistencia, y hasta el día de hoy se mantiene todavía esas colonias que fueron de lucha en toda la década del 70 y la década del 80. Las áreas de influencia en Baja California Sur, primero como GAP, pero luego que se mantienen como PRT, van a ser principalmente estas zonas que tengo marcados yo aquí. Bueno, en su momento fue Caduaño por el movimiento campesino, pero después va a ser La Paz como centro político, pero más donde está el GAP y luego la sede del PRT estatal. Sin embargo, van a tener influencia en estas comunidades, en el Sargento, en San Antonio, Ciudad Constitución, Ciudad Insurgente, Santo Domingo, en San Isidro, geografía de nuestro, por la época, en el 80, por las condiciones y los recursos económicos, que ellos tuvieran una influencia permanente. Pero ¿qué es lo que sucede? Van a ser del magisterio. Algunos trabajadores de la industria o de la minería o de la maquila, pero principalmente del magisterio. Y entonces al tiempo que están ganando espacio para el PRT, están ganando espacios para la lucha sindical democrática, como lo llamaban. Entonces es como desde trabajo y representación para ello, ¿no? Como partido. La labor en los sindicatos eh, no funcionó. La solidaridad que se lograba y se tejía era mutua. No sé si se está Adelante, escuchando Homero, porque se adelante. paró. Tuvimos un pequeño Ok, problema, pero ya estamos bien. ok, perfecto, va. Y entonces el segundo sindicato era un sindicato de enlatadora de Chile para la Contracosta, y esos sindicatos interactuaban entre ellos, pero incluso en la fotografía pueden ustedes notar, es una fotografía de los 70s, todavía finales de los 70s, aparece una bandera del Grupo Comunista Internacionalista. Hace unos días platicando con Tito Piñeda decía, yo no sé por qué pusimos esa bandera ahí. Bueno, sí sé, pero no era correcto para lo que implicaba la lucha sindical para las compañeras y los compañeros, porque ellos no estaban formados dentro del partido, sino que recibían nuestra asesoría. En cambio, buena parte de la maquiladora, sí, algunas compañeras formaban parte del partido como tal, ¿no? Lo otro va a ser los sindicatos en el magisterio. A partir de 1978 se logra el sindicato de la Preparatoria Morelos, el sindicato de trabajadores de la Preparatoria Morelos, donde en la gráfica vemos a uno de los fundadores del comité ejecutivo, del primer comité ejecutivo en el 78, que es otra vez Gilberto Piñeda, que era dirigente del GAP, dirigente del PRT, y que se convierte en la cartera de formación sindical dentro del
sindicato de la preparatoria Morelos, que sobrevive el sindicato a la fecha y que ha sido reconocido como uno de los sindicatos independientes de lucha hacia la izquierda y que, bueno, ha logrado condiciones de contrato colectivo envidiables en algunos casos todavía para algunas instituciones, ¿no? Bueno, ahí también se incide. Y algunos miembros del partido forman parte del comité o al revés, algunos miembros del comité se van al partido ya en la formación y en la influencia del trotskismo y de estos, ¿no? Otra incidencia en el magisterio va a ser primero fundar el bloque de delegaciones y maestros democráticos en la sección tercera del CENTE en 1977, que a su vez se transforma en 1989 en la sección tercera, en la corriente democrática de la sección tercera del CENTE, en la que buscaban justo en las secciones que les acabo de mencionar, en las delegaciones, perdón, que les acabo de mencionar en el mapa, formaban núcleos para ir creciendo un grupo disidente. Va a trascender esa corriente y para cerca del 2000 se transforma en el Comité Democrático del Magisterio, que en la actualidad funciona como tal. Y otra vez, algunos de los candidatos del PRT en su lucha electoral son parte de la dirigencia histórica de ese movimiento democrático en los 80s y a principios de los 90 todavía. También van a incidir en la lucha sindical dentro del sindicato de la Universidad Autónoma, que apenas se formó la universidad en el 76, su sindicato cobran fuerza en los 80 y hay un sindicato único inicialmente que después, por cuestiones políticas y por movimientos internos, se desmembra y terminan formando dos sindicatos que en la actualidad existen, ¿no? El sindicato de trabajadores administrativos y por otro lado el personal académico, que también tuvo parte de los integrantes, entre ellos otra vez Gilberto Piñeda, que se convierte en profesor del área de economía, aunque su formación inicial era arquitectura, después él estudia economía y entra a trabajar a la universidad como profesor investigador de la universidad. El día de hoy todavía él está por ahí. Y en las calles y en el mar, porque para nosotros nuestra característica es así, tienen varias incidencias. Por ejemplo, promueve la unión de pescadores libres en contra de los concesionarios y para que los pescadores ribereños obtengan beneficios individuales de la posibilidad de la pesca, ¿no? Eh, somos uno de los estados con mayor costa, como ustedes saben, y bueno, eso incidía en la organización, por supuesto. En las calles y en las colonias populares van a copiar un modelo del norte del país, que van a ser los comités de defensa popular, y van a formar algunos comités de defensa popular, por ejemplo, en el Esterito, en el Manglito, en la Inalámbrica, en la Colina del Sol, tratando de resarcir problemas sociales o de restituir condiciones de servicios, organizar a la población, demandas que se necesitaban como tal. Y otra organización que van a tomar como parte de los con quienes se colaboran va a ser la formación del Frente Auténtico de Taxistas Independientes por allá de 1973, en la intención también de que los trabajadores del volante obtuvieran sus permisos y sus placas, porque había algo que se repite en muchas partes del país y se sigue repitiendo el día de hoy, que un solo concesionario tuviera muchas placas o varias placas y tuviera trabajadores a su cargo. Entonces buscaban que fueran directos los propietarios, ¿no? Y bueno, podemos ver que la incidencia social es bastante, pero si nosotros nos vamos a las urnas, es ahí donde se dice, bueno, pues entonces, ¿qué logran, no? Pues por ejemplo, aquí está cómo participan hacia la década del 70 y del 80 en la lucha electoral, y pues en los 70 no existen como organización. En el 75, que es una de las primeras elecciones acá, pues no participan, ¿no? En el 76 van a tener todavía peleando el registro. Ya para los 80, los, los alcances, como podemos ver, por ejemplo, contra el PRI, pues es lejísimo. Mientras el PRI obtiene un 84.51% de la elección, de las votaciones, pues el PRT va a obtener un 2.11, ¿no? En las elecciones para gobernador. En el 87 no se participa y en el 93 se va a alcanzar apenas un 0.59. El PPM en ese momento superó con el 371 al PRT y
pues la lucha se mantiene arriba, principalmente entre el PRI y el PAN durante la década del 80 y a principios todavía de los 90. En las elecciones por municipio, pues vamos a notar que hay un porcentaje importante en la década del 80 en dos municipios, en Comondú y en La Paz, donde estaban concentrados los representantes en su mayoría del bloque de delegaciones y después de la corriente democrática sindical del magisterio, del CENTE, lo cual indica que los maestros que hacen su lucha en el magisterio también hacen su lucha electoral y son los que van manteniendo en gran medida la elección. ¿Para qué? Para permanecer con registro, no para ganar puestos, pero sí para mantener el registro y en gran medida, creo yo, también para servirle de laboratorio social electoral al partido en el poder y al gobierno, para saber hasta dónde le mantienen o le permiten los márgenes de lucha y de interacción a la izquierda, ¿no? Porque pues ahí están, son parte del proceso, pero no ponen en riesgo ni el poder ni los puestos, ¿no? Ya en el 80, en elecciones para ayuntamiento, por ejemplo, en La Paz, el porcentaje es muy alto, es un 6.73, lo que va a promover solamente lograr alguna regiduría en favor del PRT, que bueno, pues era mayoriteado absolutamente y no lograba tampoco mucho, pero mantenían la lucha electoral para incidir, como decían ellos, en otros sectores. Finalmente, ya porque el tiempo está a punto de concluir, ¿qué sucede con el GAP? Pues el GAP sucede que se forma en 73, 74, 75, coquetean y si forman parte de la liga, del Grupo Comunista Internacionalista, y ya para el 76 se condicionan como un partido y se disuelven en el 94, en el 93 se disuelven prácticamente y van a otorgar los bienes que habían quedado en el 96, van a entregar los bienes que habían quedado en donación al Frente Zapatista de Liberación Nacional, a los que aquí formaban parte en ese momento del Frente Zapatista, y en el que algunos casos de ellos, que habían estado en el PRT, se mantuvieron para el Frente Zapatista hasta el 99, ¿no? Que de ahí brincan a la vía electoral con el Partido de la Revolución Democrática y entonces se queda un núcleo pequeño en el Frente Zapatista y se van otros por la vía electoral. ¿Qué sucede del GAP y del PRT a la fecha? Bueno, Gilberto Tito Piñeda, que es quien está a la derecha de la pantalla, él se convirtió en un profesor investigador de la Universidad Autónoma, actualmente lo es, y se había convertido también en profesor de la Preparatoria Morelos y del sindicato integrante, que ya se jubiló hace algunos años de ahí y permanece como profesor investigador de la universidad. Y es actual asesor de algunos sindicatos independientes y se mantiene en la lucha social. El otro que se identifica como uno de los dirigentes importantes del GAP y después del PRT y del magisterio va a ser Víctor Manuel Castro Cosío, que después de salirse del frente y se incorpora al PRD, se convierte en presidente municipal en los 90 y actualmente es el gobernador del estado con Morena. La maestra Mirna Verdugo era compañera de Víctor Castro en la normal, en el magisterio, en el bloque y en la corriente, y se mantiene ella ya como una maestra jubilada que no ingresó a los partidos políticos. El otro integrante era Leonel Cota Montaño. Él del PRT se sale, se va al PRI, del PRI fue diputado, fue presidente municipal y al no obtener en el 99 la candidatura a elección para gobernador en el 99, se sale del PRI, se va al PRD y se convierte en el primer gobernador de oposición en el estado en el 99 y después en presidente nacional del PRD y hace una semana lo acaban de nombrar director nacional de Segal, creo eso, sí, creo que es así las siglas, de lo que era lo que incorpora Liconza y Diconza en todo esto, como parte del gobierno de Morena. Juan Luis Rojas actualmente profesor de unas universidades privadas acá, parte de unas cooperativas, en su momento perteneció a gobiernos perredistas. Amadeo Murillo Aguilar, que era el obrero del grupo, terminó incorporándose al PRI y convirtiéndose en el Estado en el dirigente de la CTM. Y Antonio Castro Moreno, que acaba de fallecer ahora hace unos meses en la pandemia todavía,
que era parte de los dirigentes de las colonias populares, también se incorporó al PRI, después estuvo en el Verde Ecologista y ya en los últimos días creo que ya no estaba él en partido político y murió hace poco, relativamente de manera así muy rápida, ¿no? Es lo que quería comentarles. Creo que quedan muchas cosas que quisiera yo compartir, pero si no, pues acabaríamos tardísimo y no era nada más yo. Así que muchísimas gracias otra vez por el espacio. Igual si hay preguntas o comentarios, creo que hay varias cosas que coinciden, como decía, en lo que ha mencionado un poco Josué, con lo que se hizo acá en la lucha y en la formación del trotskismo baja californiano o sudcaliforniano, como decimos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Homero Avilés. Por supuesto, vamos a tener un momento para interactuar, preguntas y comentarios. Le voy a agradecer mucho que se mantenga en contacto si la conexión se mantiene estable. Vamos a pasar a unos minutitos. La doctora Sara Musotti va a hacer unos comentarios y posteriormente pasaremos al momento de preguntas y respuestas con los expositores. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ramiro, y gracias, Josué y Homero, por haber aceptado la invitación, por haber compartido sus investigaciones tan profundas, ¿no? Que se basan en años de estudio, de entrecruce, ¿no? de fuentes, y creo que nos ponen en la mesa muchas cuestiones, ¿no? En primer lugar, tiene relevancia estudiar un grupo político minoritario, ¿no? Porque esa es una de las cuestiones, ¿no? ¿Por qué estudiar grupos estudiar como grupos pequeños, ¿no? Digamos, durante mucho tiempo se ha hecho otro tipo de historia, entonces estos grupos han quedado en un esquina, ¿no? Entonces creo que aquí ustedes demostraron ampliamente la relevancia de esos grupos, que a lo mejor a nivel electoral puede resultar reducida, pero desde un punto de vista de luchas sociales y política en diferentes territorios y a nivel global fueron relevantes, ¿no? Y también cómo estudiar, ¿no? Estos grupos que, sobre todo en época, por lo menos hasta mitad de los 70, están en la clandestinidad, ¿no? Cómo reconstruir ese tipo de historias, ¿no? Entonces ustedes han demostrado entrecruzando varios tipos de fuentes, ¿no? Tanto revistas, tanto entrevistas, tanto panfletos, ¿no? Todo lo que nos permite reconstruir las acciones colectivas que estos grupos organizaron o otros movimientos sociales donde participaron, ¿no? Y cómo se incorporaron a la lucha. Bueno, en este caso hablamos de una organización marxista, ¿no? Entonces, a la lucha, bueno, una organización marxista pero que en un principio tiene una connotación estudiantil, ¿no? Entonces, en ese caso creo que también es bastante interesante cómo de la lucha estudiantil se pasa a la lucha obrera, ¿no? Y creo que justo las dos ponencias han presentado un poco las diferentes etapas y coyuntura de la historia, en este caso de México. Y hay este dato interesante que creo que también aquí en Baja California pasó mucho, que es por falta, digamos, de instituciones educativas en esa primera etapa. Muchos estudiaban o en la Ciudad de México o en Guadalajara, ¿no? Como mencionó Homero. Entonces, como desde cómo
permeó, digamos, aquí al territorio a través de lo que se quedaron y lo que estaban estudiando afuera, ¿no? Cómo permitieron estos estudiantes la llegada de información, de también prensa. Entonces, ese punto me parece muy relevante porque pues aquí lo encontramos también, ¿no? Y tanto como estudiantes, bueno, en este caso universitarios, ¿no? Como presentó más Josué, pero también de preparatoria normalistas, ¿no? Como donde las instituciones universitarias todavía están en formación, digamos, en crecimiento, como las escuelas normales tienen un papel relevante, ¿no? Entonces, creo que aquí hay otro reto, los estudios sobre las escuelas normalistas, sobre todo los 50, 60, ¿no? Y 70. Y bueno, Homero nos dio una amplia exposición sobre el impacto que tuvo el sindicato también de maestros en toda las acciones políticas. Y en cuanto a las etapas, ¿no?, que indicó Josué, como esa primera etapa de 1960-1964 de reactivación, tal vez más centrada en la Ciudad de México que en los estados, ¿no? Si bien aquí también necesitaríamos de más estudios que conecten los estudios que se están realizando desde diferentes lugares para poder hablar con más seguridad sobre si efectivamente así fue o no, ¿no? Y digamos que en esta, por ejemplo, Aguilar Mora, que llegaba desde Chihuahua, o sea, aunque sea un movimiento en el centro del país, digamos que hay esa presencia, la migración influye, ¿no? Digamos que en este aspecto podemos ver va y viene de jóvenes. Y también la parte del difícil asentamiento del 65 al 69, creo que Josué nos presentó de una forma muy clara cómo se redefinió y cómo el 68 la represión condicionó, ¿no?, primera reorganización y también este cambio, tal vez ahora sí, salida, digamos, de un ambiente puramente estudiantil a un ambiente más laboral, ¿no? También la segunda etapa, la de 1969 a 1976 de rearticulación, si bien sí digamos, la movilización sigue siendo centrada en una cuestión estudiantil, también se abre mucho el ámbito laboral, ¿no? Y bueno, en este caso, creo que, digamos, la cronología, las temporalidades coinciden, ¿no? Coinciden con la de los estados, ¿no? Hay una cierta, se ve esta comunicación tanto nacional como internacional que favorece esta circulación, ¿no? Por ejemplo, bueno, Jaime Cota, que estaba conectado, no sé si sí, ahí está. pero bueno, quien fue uno de los integrantes, ¿no?, aquí en Baja California, en una entrevista y en otras comunicaciones,
justo me compartió, ¿no? También esta parte de Aguilar Mora cuando viene aquí, como Jorge Conde también. Entonces, digamos, hay un va y viene, hay una conexión muy fuerte y que dependiendo de la coyuntura de cada estado se articula de forma diferente. Digamos que hay ciertos hechos sociales, yo creo que condicionan mucho al trotskismo, ¿no? Por ejemplo, aquí el movimiento de los colonos, también la cuestión de maquiladora y muchos otros acontecimientos que favorecen la entrada de nuevos y nuevas integrantes, ¿no? Y me parece relevante que una de las agrupaciones de izquierda que más se abrió y reestructuró, digamos, también, digamos, con una crítica a partir de las mujeres, ¿no? Entonces eso también, como mencionó Josué, digamos, a partir de una tendencia internacional, cómo se refleja también en los estados, ¿no? Por ejemplo, Homero nos decía que no recuerdo en cuál empresa maquilladora, pero que la mujer era las militantes, ¿no? Y bueno, aquí también sabemos en Baja California cómo participaron el 8 de marzo, desde su propio testimonio nos compartieron cómo crearon la primera organización feminista, digamos, de Baja California, y también cómo influyeron dentro del grupo trotskista y se mantuvieron en una doble militancia, ¿no? Entonces, digamos que estas peculiaridades que incluyen, digamos, esa parte de una cuestión generacional, ¿no? No hablo de una cuestión de edad, sino de generación, ¿no? De cómo, de acuerdo a cada generación, redefine la forma de lucha y la cuestión de género, ¿no? Cómo se redefine a partir de la mayor participación de las mujeres y cómo entran las mujeres y redefinen la estrategia de lucha, y los hombres, ¿no? Redefinen la estrategia de lucha a partir de la participación de las mujeres, ¿no? Y también ese proceso migratorio, digamos, del centro a los estados y viceversa, cómo define a los movimientos también, ¿no? Entonces, creo que hay que tenerlo en cuenta y bueno, también los conflictos sociales del territorio, cómo ven involucrado a los grupos trotskistas o cómo ellos mismos reivindican los derechos de ciertos grupos, tanto campesinos como del ámbito obrero. Y entonces yo creo que estas investigaciones son de fundamental importancia porque nos permiten a todos volver a pensar lo que estamos estudiando, digamos, la relevancia de nuestros temas a partir de grupos que son considerados minorías políticas sociales, ¿no? Y si bien se han considerado minorías, ¿qué impacto tienen en nuestro territorio y en la población que estamos estudiando? Entonces, digamos, con un enfoque interseccional también podemos ver con mayor profundidad hasta dónde, ¿no? Digo, también
el estudio de Homero, ¿no? Que estudia a la mujer pescadora, ya aquí me parece de fundamental importancia y nos da un gran aporte sobre la complejidad de la forma de lucha de esos grupos. Y en fin, para terminar, no solamente como colectivo, como partido, sino también las trayectorias personales, ¿no? De algunos de ellos, porque durante mucho tiempo se han estudiado estos partidos o grupos políticos a partir solamente de la lucha, digamos, como colectivo homogéneo, ¿no? Como si todos participaran de la misma manera y fuera algo único, ¿no? Entonces, muchas veces uno estudia a partir de la memoria de líderes y a partir de eso se expande a todo el grupo. En cambio, digamos, estos nuevos estudios me ponen en evidencia, y aquí creo que justo la historia oral es de gran ayuda, las trayectorias diferentes de cada participante de las agrupaciones, como cada uno se involucra de forma diferente, a partir, entra, tiene una militancia a lo mejor previa en otras organizaciones políticas, se forman en la Juventud Comunista, luego sale o pasa por el maoísmo, ¿no? Digamos que tampoco las personas tienen trayectoria lineal ni homogénea, ¿no? Hay que complejizar por qué cada uno entra y con qué tipo de lucha se compromete o no, ¿no? Entonces, y en qué momento participa y se sale o se mantiene en el tiempo, ¿no? ¿Quiénes son los que se mantienen en el tiempo? Y justo el final de Homero fue llegando hasta nuestros días, ¿no? Entonces, analizar acción colectiva, pero también trayectorias políticas y personales más de largo periodo nos permite entender más en profundidad a los actores y actoras que lideraron o se involucraron en esos movimientos, ¿no? Yo concluiría aquí, retomando un poco las dos ponencias y solamente, bueno, una pequeña curiosidad que justo Jaime Jota me había compartido, que de los dos integrantes del grupo del CGI de aquí de Baja California, el Mule y el Flipper en sus nombres de la época, llevaron un mimeógrafo a La Paz en julio de 1975 para apoyar el trabajo de los y las compañeras de allá, ¿no? Lo cito literalmente por lo que me compartió, y eran, bueno, la lucha estaban participando en el sindicato de la maquila Ardeni, y tocaron, porque bueno, también eran músicos, tocaron en un acto de apoyo a las trabajadoras, ¿no? Entonces, digamos, es necesario también repensar nuestras investigaciones, no solamente en cronología más amplia, sino también si estudiamos a grupos cuya ideología, digamos, es pensamiento político internacionalista, tampoco lo podemos encajar en un espacio muy limitado, ¿no? Porque realmente su campo de acción es mucho más amplio, ¿no? Entonces tenemos también que repensar nuestra dimensión espacial, no solamente la temporal. Y pues aquí sí. Muchas gracias, doctora Sara Musotti. Pues ahora vamos a pasar un momento de preguntas, respuestas y comentarios. No sé si alguien en la virtualidad tenga alguna pregunta, lo puede señalar prendiendo su micrófono
Bueno, aquí en la presencialidad, sí. Entonces, adelante, necesitas esto. Buenas tardes. La pregunta es para Josué. Mencionaste que algunos de los militantes que se incorporaban a la universidad escribían a la de economía, Sí. ¿no? Textos sobre la participación de la mujer. Y comentaste que eran como de los primeros que desde este tipo de líneas Sí, incorporaban el tema de género a los asuntos de militancia y todo eso. No sé si eran traducciones, lo que quisiera preguntarte es si eran traducciones de lo que escribió Trotsky o eran reflexiones de ellos como militantes. Esa sería la primera pregunta. Sí, eran reflexiones de los militantes. Eran reflexiones de los militantes, sobre todo los dirigentes, ¿no? Por ejemplo, como Michel Pablo, Ernest Mandel, eran reflexiones que eran traducidas al español y que se publicaban en la revista Economía. El único que llegó a escribir para Economía fue Manuel Aguilar Mora, de los mexicanos, pero las otras eran traducciones, por ejemplo, las de Michel Pablo, las de Evelyn Reed, Ernest Mandel. Eran los primeros textos de esos autores que circulaban en la universidad y en general en el espacio, se puede decir, nacional, porque algo que es característico del trotskismo en este primer periodo, pues es la introducción de este tipo de materiales por primera vez, bueno, al menos con nuevas reflexiones, porque estos textos sí habían circulado, sobre todo de Ernest Mandel en México, pero en los años 40. Y en los años 50 el movimiento trotskista casi desapareció, al menos en el escenario político mexicano. Y en los años 60 habló de una reactivación, porque muchos de estos trotskistas no van a conocer lo que había en los 40 y en los 50 en México. Para ellos era toda una total novedad, ¿no? Este tipo de materiales. Entonces, eso es importante, ¿no? La pregunta, porque sí son los primeros textos que se van conociendo en este nuevo ambiente, ¿no? Como lo menciona Sara, en este ambiente generacional y que es cambiante también, ¿no? Entonces, pero sí son reflexiones de los principales militantes traducidas del francés o del inglés al español. Sí. Bueno, una continuación de la pregunta sería, bueno, ya para los dos, para José y para Homero, es ¿cuándo son? Bueno, tú te quedas a los 70, ¿no? Tú estudias hasta los Sí, sí. Digamos aquí presenté sobre todo la década de los 60, okay. Al menos de manera general. Bueno, para los, digamos, delimitaciones temporales de cada uno, ¿cómo observaron en la investigación la forma específica en que las mujeres participaban dentro del trotskismo? Y si algunas eventualmente se incorporaban a la producción de textos en los que reflexionaron sobre la participación de la mujer en la militancia trotskista. Esa es mi pregunta. Si gusta, puede contestar Homero primero y ya va después. Ok. Oigan, yo tengo una disculpa porque se me cortó justo en la pregunta. Si me la pueden repetir, por favor. La pregunta es, desde los cortes, digamos, temporales de sus investigaciones, ¿qué podrían decir sobre la forma específica en que participaban las mujeres en estos grupos trotskistas y si eventualmente ellas se incorporaron como productoras de reflexiones escritas, ¿no? Porque veo, por ejemplo, para el caso de Josué, que los que tradujeron fueron hombres. Y generalmente, bueno, primero inician los hombres hablando de temas de mujeres, ¿no? Entonces, quisiera saber si ustedes han incorporado algunos elementos en su investigación en donde están las mujeres que les produce textos sobre la participación de la mujer y cuál es la especificidad de estas producciones desde la mano de mujeres trotskistas. ¿Sí escuchaste, Homero? Sí, perfectamente, ahora sí, completa. Bueno, lo primero, el trabajo de maestría analizo los 70, desde el 73 el grupo hasta que se forma como partido. Aunque estudió toda la década del 70, digamos,